¿Te gustan las leyendas urbanas? ¿Has hecho algún ritual basado en una leyenda urbana? Si no lo has hecho, pero estás pensando en hacerlo, no lo hagas. Aquí te presento una historia basada en la famosa leyenda urbana de San Antonio, Texas, conocida como los niños de las vías del tren. Esta historia combina elementos de misterio, tragedia y lo sobrenatural. La leyenda de los niños fantasma en las vías del tren. Buenas noches. O tardes. Mi nombre es Creepy Racen. Comenzamos. En las afueras de San Antonio, Texas, hay un cruce de vías ferroviarias que, a primera vista, parece ser como cualquier otro. Sin embargo, quienes conocen la historia de este lugar saben que esconde un oscuro y perturbador secreto, una leyenda que ha sido transmitida de generación en generación, aterrorizando a todos los que se atreven a visitarlo. La historia comienza en la década de 1930, cuando una pequeña escuela rural estaba ubicada cerca de las vías del tren. En un día común, un grupo de niños regresaba a casa después de clases. Como era habitual, subieron al viejo autobús escolar, riendo y hablando sobre sus planes para la tarde. El conductor, un hombre mayor conocido por todos como el señor Martínez, era querido por los niños y sus familias. Esa tarde, como tantas otras, condujo por el camino que cruzaba las vías del tren. El cruce ferroviario no tenía señales ni barreras y el terreno era lo suficientemente irregular como para que cualquier vehículo que intentara cruzar tuviera que hacerlo lentamente. Justo cuando el autobús estaba sobre las vías, el motor se apagó repentinamente. El señor Martínez intentó encenderlo una y otra vez, pero el vehículo no respondía. Mientras tanto, un tren de carga se acercaba rápidamente, su estruendo cada vez más cercano y aterrador. El pánico se apoderó del señor Martínez y los niños. Algunos gritaban, otros lloraban, y el conductor hizo todo lo posible para sacar el autobús de las vías, pero el tiempo se agotaba. El tren, incapaz de frenar a tiempo, chocó contra el autobús, arrastrándolo varios metros antes de detenerse. La escena que quedó después del accidente fue devastadora. 10 niños, junto con el señor Martínez, perdieron la vida ese día. La pequeña comunidad quedó devastada por la tragedia. Las familias de las víctimas lloraron la pérdida de sus seres queridos, y el cruce de las vías se convirtió en un lugar maldito, evitado por todos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a circular rumores sobre eventos extraños que ocurrían en ese lugar. Los relatos empezaron a llegar uno tras otro, conductores que, al acercarse al cruce, sentían que sus autos se detenían sin razón aparente. Peatones que caminaban por la zona hablaban de risas infantiles o susurros en el viento, pero lo más inquietante eran las historias de vehículos que, al detenerse sobre las vías, parecían ser empujados misteriosamente hasta cruzar a salvo, a pesar de que el motor estuviera apagado. Unos años después, un grupo de adolescentes, atraídos por la leyenda, decidió poner a prueba la veracidad de la historia. Condujeron hasta el cruce de las vías en una noche oscura y se detuvieron justo encima de ellas, apagando el motor del auto. Con el corazón latiendo aceleradamente, esperaron. Lo que sucedió después les heló la sangre. El auto, sin ninguna explicación, comenzó a moverse lentamente hacia adelante, como si una fuerza invisible lo empujara. Ninguno de los adolescentes había encendido el motor ni puesto el auto en marcha. Cuando finalmente cruzaron las vías y estuvieron a salvo al otro lado, todos bajaron del auto, asustados pero curiosos. Uno de ellos, aún temblando, recordó algo que había escuchado. La leyenda decía que si cubrías el parachoques trasero del auto con polvo, podrías ver huellas diminutas, como las de un niño, impresas en él. Rápidamente, tomaron un poco de polvo de la carretera y lo esparcieron sobre el parachoques. Lo que vieron los dejó sin aliento. Sobre la superficie polvorienta, aparecieron pequeñas huellas,
claramente impresas, como si varios niños hubieran empujado el auto para salvarlos de un destino trágico. Desde entonces, la leyenda ha crecido, y muchos han ido al cruce de las vías para comprobarla por sí mismos. Algunos lo hacen por curiosidad, otros como una especie de rito de iniciación, y algunos, desesperados por respuestas, esperan sentir la presencia de esos niños que perdieron la vida tan trágicamente. Pero casi todos regresan con la misma historia: el auto siendo empujado, las huellas en el parachoques, y una sensación de tristeza y gratitud hacia esos pequeños fantasmas que, según la leyenda, siguen cuidando a los vivos para que no sufran el mismo destino que ellos. La pregunta que queda es, ¿por qué siguen allí? Algunos dicen que los niños no se han dado cuenta de que ya no están vivos y siguen intentando cruzar las vías para llegar a casa. Otros creen que están atrapados en un bucle temporal, repitiendo una y otra vez su último acto en un intento de redención. Pero hay quienes piensan que estos niños, a pesar de su trágico destino, han decidido quedarse para proteger a otros de la misma tragedia. Hoy en día, el cruce de las vías en San Antonio es un lugar de peregrinación para los buscadores de lo paranormal. Aquellos que se atreven a detenerse allí, en una noche sin luna, con el motor apagado, pueden experimentar el misterioso empujón que ha sido reportado por tantos antes que ellos. Y si tienen suerte, pueden ver las diminutas huellas en su vehículo, una marca del más allá que confirma la existencia de estos guardianes fantasmales. Pero recuerda, si alguna vez decides poner a prueba esta leyenda por ti mismo, hazlo con respeto. Porque aquellos pequeños fantasmas no solo son una historia para asustar, sino almas atrapadas entre este mundo y el siguiente, haciendo lo que pueden para asegurarse de que nadie más sufra el mismo destino que ellos. Este relato captura la esencia de la leyenda urbana de San Antonio, combinando elementos sobrenaturales con una historia trágica. La historia deja una sensación de inquietud y respeto por lo desconocido, perfecta para mantener a la audiencia al borde de su asiento. Gracias por estar aquí. Si te gustan estas historias de terror, suscríbete, dale like y comenta. Espero te haya gustado la historia de la leyenda urbana del crucero de rieles del tren de San Antonio, Texas. Si quieres escuchar otra historia, hazle clic al video de arriba a la izquierda. Pueblos malditos, o al de la derecha. Fantasmas, chaneques. 5 historias de terror. Buenas noches. O tardes.